a la competencia y la posibilidad de aliarnos. Tenemos que pensar diferente, como dije, para buscar soluciones diferentes. Nos estamos modificando dentro de la empresa y estamos abarcando tres elementos fundamentales. El primero de ellos es el crecimiento en exploración y producción derivado de las oportunidades que nos muestra la reforma. Es crecimiento a través de la ronda 0, de la ronda 1, ronda 0 para operar y explorar y producir los campos que le fueron asignados a Petróleos Mexicanos, crecer a través de participación individual o en alianza con otras empresas en la ronda 1 y también los farm outs. Esos son los tres esquemas de crecimiento que estamos planteando. Pero también estamos trabajando en otra vertiente de excelencia operacional que nos permite mejorar el mantenimiento, no pintar instalaciones por pintar, sino dar el mantenimiento preventivo, mantenimiento centrado en confiabilidad y garantizar la producción del barril y del pie cúbico de gas. Como ya mencionaron los dos brillantes expositores que me antecedieron, no hemos tenido alertas críticas ya en un buen periodo de tiempo y ha sido gracias a un programa emergente que se realizó en principio del 2013, que mostró sus frutos en el 2014, un programa adicional de gas, que ha permitido entregar más gas a la industria y junto con el trabajo que ha desarrollado la propia Comisión Federal de Electricidad para facilitar los accesos de la industria al gas natural, no hemos tenido alertas críticas en los últimos 8 meses, 27 semanas, si mal no recuerdo. También estamos trabajando en el esquema de transformación propio de la empresa. Se aprobó por el Consejo de Administración la reorganización de la empresa, creando dos empresas productivas subsidiarias, la de exploración y producción y la de transformación industrial. En eso estamos trabajando, en la creación, en la documentación de los acuerdos de creación que deberán ser aprobados por el Consejo de Administración, la aprobación de los estatutos orgánicos de cada una de estas empresas y de Petróleos Mexicanos como empresas productivas del Estado y la propia tripulación de cada una de estas organizaciones con el mandato de cero crecimiento en la plantilla. Déjame concluir mi intervención. A lo largo del año pasado nosotros estuvimos viendo precios de hidrocarburos atractivos, incluso cuando el Congreso aprobó el presupuesto de egresos de la Federación hacia el 26 de octubre, teníamos precios de hidrocarburo ya de $76 por barril y el Congreso aprobó una modificación al planteamiento de la Secretaría de Hacienda que era de $81 por barril para la estimación del presupuesto de ingresos y lo aprobó en 79. Nadie pudo prever lo que ocurriría en las siguientes semanas y meses, que se fuera del orden de 79 hasta 40, hasta 36, 70, que fue el piso que alcanzó en las primeras semanas de este año. Ha repuntado, anda alrededor de los $50 ahora, 48, pero eso cambió el mundo y también cambió la forma en cómo tenemos que administrar los recursos del Estado. Tuvimos que hacer un ajuste en Petróleos Mexicanos porque el Congreso aprobó la meta de balance financiero para la empresa y la única forma de cumplir con esa meta de balance es reduciendo los gastos. Estamos trabajando en ideas creativas, en ideas innovadoras para impactar lo menos posible los presupuestos, los proyectos de inversión, de tal suerte que podamos garantizar el crecimiento y el sostenimiento de las metas que se han comprometido con el gobierno federal en términos de incorporación de reservas, en términos de producción y en términos de preservación de la actividad física, número de pozos, y ello pues redunda también en la capacidad de los prestadores de servicio para realizar estos trabajos, construcción de plataformas, construcción de caminos, construcción de peras,
construcción de pozos, para lo cual pues la empresa tiene un presupuesto aprobado reducido en 62.500 millones de pesos para todo Petróleos Mexicanos, 46.000 en exploración y producción, pero estamos trabajando de manera creativa, buscando soluciones para dar resultados diferentes. Dijimos, hemos hecho propia esa frase de Albert Einstein: busquemos resultados diferentes haciendo cosas diferentes. Y creo yo que la ronda 1 nos está permitiendo a la empresa ya visualizar resultados diferentes, producto de reorganizaciones, también producto de diálogos con las empresas que les interesa trabajar en México. Algunas de ellas les interesa participar junto con Petróleos Mexicanos en la exploración y en la extracción de campos y de producción, y ello pues también cambia la forma de ver los recursos prospectivos, las reservas que tenemos en el país. Creo yo que la reforma energética le ha traído beneficios a Petróleos Mexicanos porque nos está haciendo ser creativos, ser más analíticos, ver con un lente diferente lo que tenemos en nuestras manos para administrar por mandato constitucional. Y ahora por primera vez las reservas no son de Pemex, son del Estado, y nosotros somos solo operadores para extraer esa riqueza que afortunadamente le concede la naturaleza a nuestro país. En resumen, quisiera yo mencionar que tenemos un Pemex fuerte, tenemos capacidad de ejecución, vamos a llegarnos sin duda de transferencia tecnológica, de asunción de competencias externas que nos van a traer otros participantes de la industria, pero puedo afirmarles que Petróleos Mexicanos está preparado para este nuevo entorno de alianza y competencia, para competir, para ganar y para entregar resultados al país. Disculpa. Bien. Bien, pues acciones efectivas con sustentabilidad y competitividad, y qué interesante frase, hacer las cosas diferentes. Nosotros también como empresas tendremos que hacer y tomar ese reto, hacer las cosas diferentes. En obvio de tiempo y en respeto a las siguientes sesiones del Congreso, pues quiero agradecer al señor secretario, al doctor y al ingeniero Gustavo Hernández su participación, y ofrezco una disculpa a Óscar y a Tomás, pero tenemos que darle terminación a este panel. Sus preguntas van a ser tomadas por las edecanes y serán respondidas a través del correo electrónico por el panelista correspondiente. Muchísimas gracias, señor secretario. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias a quienes han participado de manera brillante en este panel. Y vamos a pedir al ingeniero Luis Zárate Rocha, presidente nacional de esta Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, haga entrega de un presente a nuestros destacados panelistas. Desde luego, al señor secretario de Energía, licenciado Pedro Joaquín Caldwell, a quien le damos un aplauso reiterado por su participación en la conferencia. Así como también al señor doctor Enrique Ochoa Reza, director general de la Comisión Federal de Electricidad. Al señor ingeniero Gustavo Hernández García, director general de Pemex Exploración y Producción. Al señor ingeniero Óscar Vázquez Sentíes, al ingeniero Tomás Islas Grajales y desde luego al moderador ingeniero Telésforo Segura Lima. Compartimos un aplauso para nuestros panelistas. Muchas gracias por su participación en este Congreso de la Industria de la Construcción. Señoras y señores, les pedimos, si son tan amables de permanecer en sus lugares, vamos a dar inicio al siguiente panel de manera inmediata. Les rogamos sean tan amables de permanecer en sus lugares.
Les invitamos a ocupar sus lugares. Señoras y señores, en el marco de este 28º Congreso Mexicano de la Industria de la Construcción, organizado por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, habremos de desarrollar a continuación la conferencia magistral Perspectivas Económicas 2015. Para ello ha sido invitado a compartir esta conferencia magistral el señor secretario de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de la República, doctor Luis Videgaray Caso, a quien reiteramos nuestro saludo de bienvenida. Le acompañan en el panel el licenciado Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Y el licenciado Luis Robles Miaja, presidente de la Asociación de Bancos de México. En su calidad de anfitrión de este Congreso y presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y moderador en este panel, está con nosotros el ingeniero Luis Zárate Rocha. Tiene la palabra el señor ingeniero Luis Zárate Rocha. Muy buenos días a todos y a todas. Saludo y agradezco en todo lo que vale la presencia del doctor Luis Videgaray, secretario de Hacienda del Gobierno Federal. Señor secretario, hoy nos acompañan presidentes de 43 delegaciones de todo el país, representando a 10.840 afiliados que tiene nuestra Cámara. También se encuentran con nosotros presidentes de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción, los cuales sesionaron el día martes. Señor secretario, para nosotros es muy grato informarle de un dato muy preciso. 1 de cada 5 afiliados de nuestra Cámara ya cuentan con un crédito de la banca de desarrollo. O sea, 2,000 microempresarios hoy tienen esa posibilidad de accesar en forma muy directa. También, señor secretario, es importante señalar y reconocer la importancia que tuvo la Secretaría de Hacienda en el impulso de la Ley de Obra Pública que hoy se encuentra en el Senado. El día de ayer se platicó tanto con el secretario Guerra como el secretario Ruiz Esparza de lo importante que es que esta ley transite para poder entrar de lleno en este programa de inversiones en materia de infraestructura del Gobierno Federal. Agradezco a Luis y a Gerardo que me han hecho el honor de acompañarme y termino, señor secretario, diciendo: los constructores organizados del país cerramos filas ante la figura del señor presidente de la República. Eso fue acordado en nuestra comisión ejecutiva porque nos queda claro que hoy, como siempre, el país requiere la unidad de todos y todas, porque requerimos un México moderno, con visión de largo plazo, con instituciones sólidas, y la única forma de que podemos hacer el México que todos queremos es unidos. Transmítale, por favor, el mensaje de los constructores organizados del país. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días. Es para mí un privilegio estar en esta 28ª edición del Congreso Mexicano de la Industria de la Construcción que organiza la Cámara Mexicana de la Industria. Saludo en primer lugar al presidente de esta Cámara, a Luis Zárate, y aprovecho la ocasión, Luis, para agradecerte y reconocer el extraordinario trabajo, tu liderazgo que has hecho de esta Cámara, que tiene una enorme importancia no solamente para la economía y la construcción, sino para la vida social del país, un verdadero instrumento muy constructivo, muy positivo
para el cambio en México. Muchas felicidades y enhorabuena. Saludo también con mucho gusto a Gustavo Arballo, el presidente entrante de la Cámara. Gustavo, mucho éxito y estamos listos para trabajar de la mano contigo y con la nueva mesa directiva para seguir haciendo equipo por México. Saludo de manera especial a quienes tengo el honor que me acompañen en este panel, al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo, muchas gracias, y a Luis Robles, presidente de la Asociación de Bancos de México. Luis, muchas gracias. Y quiero de manera especial saludar a los señores expresidentes de la Cámara, quienes aquí están muchos de ustedes con un reconocimiento especial y gracias por estar aquí. Y por supuesto, saludo a los representantes de la industria de la construcción de todo el país que hoy se congregan en este trascendente congreso. Distintas empresas de todas las regiones, de todos los tamaños, que hoy están aquí siendo parte de este importantísimo, fundamental sector para el crecimiento económico y la creación de bienestar. Quiero enfocar esta oportunidad de platicar con ustedes, en primer lugar, a hacer algunos comentarios sobre el contexto macroeconómico de que está enfrentando nuestro país y particularmente el entorno internacional que en este 2015 estamos enfrentando y cómo estamos los mexicanos tomando medidas para hacer frente a este entorno y preservar nuestras buenas perspectivas de crecimiento económico. Creo que hay dos hechos notables que destacan en la evolución económica del mundo en las últimas semanas y que sin duda marcan lo que son las perspectivas para los próximos meses. Por un lado, la divergencia en la política monetaria en las economías desarrolladas y por otro lado, la abrupta caída del precio del petróleo. Con respecto a la divergencia en política monetaria, ¿a qué me refiero? Pocas veces en la historia se dan momentos en los cuales la autoridad monetaria de las principales economías del mundo va caminando en dirección contraria una de la otra. En Estados Unidos, donde la economía muestra claras señales de recuperación, es la autoridad monetaria, en este caso la Reserva Federal, terminó ya su programa de compras de activos el año pasado y se perfila a que en los próximos meses, nadie sabe exactamente cuándo, pero se anticipa que en los próximos meses iniciará un ciclo de alzas en las tasas de interés. Y esto se da en contraste y en sentido contrario de lo que está ocurriendo prácticamente en el resto del mundo. Si ustedes ven la política monetaria en Japón, en China y de manera muy destacada en Europa, es una política que va en el sentido opuesto, es decir, hacia una expansión monetaria, hacia un relajamiento de las condiciones monetarias. Por lo tanto, se anticipa y esta tendencia habrá de continuar y por lo tanto hay un rebalanceo en los flujos de capital en todo el mundo. Estamos viendo cómo los activos denominados en otras monedas están migrando hacia activos denominados en dólares. Y esto lo que ha generado es una apreciación muy importante de la moneda de los Estados Unidos frente al resto de las monedas en el mundo. El caso más emblemático es el euro, que recordarán ustedes que llegó a estar cotizando alrededor de $1.50 por euro hace apenas 5 años, hace un año era 1.30 y hoy en día está a 1.06 y con una tendencia de apreciación del dólar frente al euro. Y lo mismo ha ocurrido con el yen y particularmente con las monedas emergentes. De hecho, en lo que va del año, el euro tiene una depreciación ya de 12% frente al dólar, el real brasileño tiene una depreciación del 15% frente al dólar, el peso colombiano, por ejemplo, tiene una depreciación del 8%, el dólar canadiense, incluso que llegó a estar a la par del dólar, se ha depreciado casi 10% frente al dólar. ¿Qué le ha pasado al peso mexicano? El peso mexicano ha sido parte de esta tendencia en menor medida que otras monedas. En lo que va del año, tenemos una depreciación de la moneda mexicana del 4.5%, ya con las cifras de hace unos minutos. Es decir, estamos viendo cómo se está depreciando el peso frente al dólar en un contexto en que lo están haciendo todas las demás monedas, pero en menor medida que el resto de las monedas. Esto, por cierto, implica, y es un dato que no estamos acostumbrados a analizar,
esto implica que el peso se ha fortalecido frente al euro, frente al dólar canadiense, frente al real brasileño, frente al peso colombiano, por poner algunos ejemplos. Sin embargo, es un hecho que la apreciación del dólar y depreciación del peso frente a la moneda de nuestro principal socio comercial, con quien hacemos más del 80% del comercio exterior, es un fenómeno relevante para el entorno macroeconómico de nuestro país. Y por ello, desde finales del año pasado, la autoridad cambiaria, que es integrada por la Comisión de Cambios, que son la mitad de los miembros son del Banco de México, la otra mitad es de la Secretaría de Hacienda. El secretario de Hacienda tiene la responsabilidad de presidir esta comisión. Ha tomado medidas para asegurar que el mercado del peso mexicano funcione con orden y con liquidez. En diciembre, a principios de diciembre, anunciamos un mecanismo de subastas condicionadas que se ha activado en un par de ocasiones desde entonces, y el día de ayer anunciamos una decisión de la Comisión de Cambios para reducir el ritmo de acumulación de reservas internacionales. México tiene un nivel histórico de reservas internacionales, alrededor de 194,000 millones de pesos, y a estas debemos sumar una línea de crédito flexible que tenemos renovada el año pasado con el Fondo Monetario Internacional por cerca de 70,000 millones de dólares. Es decir, tenemos una liquidez sin precedentes para enfrentar una condición como esta. La decisión que se tomó el día de ayer y que fue anunciada temprano por la mañana fue establecer un mecanismo de subastas diarias por el monto equivalente a lo que esperamos acumular de reservas, o lo que esperaríamos acumular de reservas durante estos siguientes 3 meses. Es decir, la decisión que se tomó es: vamos a reducir el ritmo de acumulación de reservas, dar mayor liquidez al mercado cambiario, y de inmediato vimos una primera respuesta del mercado el día de ayer. Lo que les puedo asegurar es que la autoridad en materia financiera, por supuesto el Banco de México, la Secretaría de Hacienda, estaremos actuando de manera oportuna, estaremos muy atentos al comportamiento diario del mercado por el peso mexicano para asegurar que siga funcionando de manera ordenada con suficiente liquidez. Y es un hecho que este fenómeno se da al mismo tiempo que otro muy importante para la economía mexicana, que es la disminución que fue acelerada, incluso abrupta, del precio del petróleo crudo. Como ustedes saben, durante los últimos años, hasta mediados del año pasado, el precio del petróleo, la mezcla mexicana de exportación, nos tenía acostumbrados a estar en niveles de entre 90 y 100 dólares por barril. Para este año anticipábamos una reducción, se presupuestó un precio de 79 dólares por barril, pero en las últimas semanas del año pasado y al inicio de este año hemos visto cómo se ha deteriorado de manera muy importante el valor del barril de petróleo. Permítanme hacer algunos calificativos sobre esta disminución del precio del petróleo. Primero, ha sido significativa. Es decir, no estamos hablando de un evento menor. La cotización de la mezcla del crudo mexicano de exportación, el día de hoy amanece alrededor de 45 dólares por barril. Compárese esto contra el nivel presupuestado de 79 dólares por barril, es decir, es una disminución significativa. Segundo, ha sido una disminución muy acelerada, ha sido una caída muy rápida en el precio del petróleo. Hay que recordar que la ley de ingresos, cuando hacíamos todavía estos cálculos basados en los mercados de futuros, se aprobó en octubre del año pasado, a finales de octubre del año pasado. Es decir, esta disminución ha ocurrido de manera acelerada. Y tal vez lo más importante es que no es un evento que percibamos como pasajero. Creemos que esta condición de un precio significativamente más bajo del petróleo crudo va a continuar. Y ante esta disyuntiva, que no fue generada en México, los mexicanos tenemos la obligación de reaccionar. Particularmente el gobierno federal tiene la obligación de reaccionar para asegurar que esta condición externa desfavorable de menores ingresos, que todo indica que habrá de continuar en 2016, incluso puede continuar más allá del 2016, tengamos una estrategia para adaptarnos a esta nueva realidad. Y cuando uno tiene menos ingresos, pues básicamente hay 3 opciones. La primera, endeudarnos.
Y esa es una decisión que definitivamente no vamos a hacer. La decisión que tomó el presidente de la República a principios de este año fue que por ningún motivo la reducción en los ingresos este año y en los años por venir no será enfrentada, no será acomodada a través de una expansión en el déficit público. Segundo, tampoco se va a enfrentar incrementando los impuestos. Hay un compromiso muy claro del presidente para no proponer a la Cámara de Diputados ni nuevos impuestos ni incrementar los existentes, incluso para no disminuir ningún beneficio que hoy en día tengan los distintos contribuyentes. Por lo tanto, la opción que se escogió es la correcta, que es que sea el gobierno federal el que se apriete el cinturón. Reducir el gasto público, particularmente el gasto corriente, y de esta manera asegurar que los eventos que están ocurriendo en el exterior no se traduzcan en inestabilidad y, por el contrario, nos den condiciones de estabilidad para la macroeconomía y que esto se traduzca en estabilidad para la economía de las familias mexicanas, para la economía de las pequeñas y medianas empresas y, por supuesto, también de las empresas mayores. Esta es una decisión que se toma no porque tengamos hoy un problema en las finanzas públicas. Se toma, al contrario, para prevenir que tengamos un problema en las finanzas públicas que pudiera traducirse en inestabilidad macroeconómica. Para este año tenemos coberturas petroleras, se han tomado decisiones a tiempo que nos permiten generar a tiempo, nos dan espacio para tomar decisiones bien pensadas y bien ejecutadas. Para este año se ha hecho ya una reducción al gasto corriente, al gasto público, que se anunció a finales de enero, y el reto importante es qué vamos a hacer en materia de gasto público en los años siguientes. Y ahí el reto es muy claro. El gobierno mexicano, los 3 niveles de gobierno, y particularmente empezando por el gobierno federal, el año que entra tendremos que gastar menos, pero tenemos que gastar mejor. Y esto implica que no podemos volver a tener lo que ha ocurrido en los últimos 15 años, que es un presupuesto estrictamente inercial. ¿A qué me refiero con un presupuesto inercial? Es un presupuesto que se hace tomando como base el del año anterior y le hacen en el margen algunos cambios, normalmente agregarle algunas cosas. Esta no puede ser la dinámica del presupuesto 2016. Por eso hemos anunciado, por instrucción del presidente Enrique Peña Nieto, un presupuesto con una metodología de base cero para el año 2016. Es un reto importante. Es un reto importante porque significa atrevernos como gobierno y como sociedad a revisar la estructura programática del presupuesto, el funcionamiento de las dependencias y estar dispuestos incluso a cancelar programas o a reducir alcances de aquellos programas que no cumplen con su propósito, que son programas que no redistribuyen el ingreso o que no están debidamente evaluados. Este es el reto que tenemos hacia adelante, pero quiero transmitirles la decisión clara y con convicción del Gobierno de la República para tomar las medidas que sean necesarias para preservar la estabilidad macroeconómica. Los mexicanos aprendimos a lo largo de décadas el valor de la estabilidad. Estabilidad que se construye con responsabilidad fiscal, con una política monetaria autónoma y creíble como la que todos los días ejecuta el Banco de México y, por supuesto, con acciones oportunas en el mercado cambiario y en los mercados financieros en general. Si preservamos las condiciones de estabilidad, estaremos preservando la oportunidad de crecimiento económico que hoy tenemos hacia adelante. Es cierto, el recorte, el ajuste al gasto público tendrá algún efecto en el margen sobre el crecimiento económico de este año. Pero piensen ustedes cuál sería el efecto de incrementar el déficit, de poner en riesgo la confianza de los mercados y del mundo en el manejo de las finanzas públicas mexicanas. Esa historia ya la hemos vivido hace algunas décadas. Por lo tanto, tenemos ahora la obligación de ser más eficientes, de ser más eficaces. Y para ello tenemos una gran oportunidad para que particularmente el Programa Nacional de Infraestructura tenga una mayor participación de la inversión privada y utilizar mecanismos como las asociaciones público-privadas.
Estamos ya trabajando con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción para revisar el Programa Nacional de Infraestructura y ver aquellos proyectos que habían sido originalmente pensados bajo el mecanismo tradicional de financiamiento con el gasto público, en dónde pueden financiarse con una mayor participación privada a través de concesiones, a través de asociación público-privadas u otras figuras de asociación. Esto es particularmente evidente en el rubro energético. Acaba de estar con ustedes el secretario de Energía. No entro en la materia energética porque seguro la cubrió mucho mejor de lo que yo lo podría hacer, pero es un hecho que una parte importante de las actividades que Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad no tienen ya condiciones presupuestales para hacer este año, habrán de sustituirse con nuevas figuras de participación del sector privado que ahora permite y prevé el cambio constitucional y la reforma energética. Insisto, si preservamos la estabilidad y somos más eficientes en lo que hacemos, podemos consolidar una tendencia de crecimiento. Hoy en la mañana, el Instituto Mexicano del Seguro Social publicó la creación de empleo en febrero de este año. Continúa siendo una creación de empleo muy importante. La variación anual febrero a febrero es de 760,000 empleos, que implica un crecimiento del 4.6%. Hace unos días apenas, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales anunció que las ventas a tiendas iguales crecieron al 5.1% de febrero a febrero y las tiendas totales crecieron al 8.7%. Y esto se da en un contexto en el que en febrero tenemos la cifra más baja que se haya registrado para un mes de febrero en materia de inflación, una cifra del 3.0%. Esto quiere decir que la reactivación de la economía mexicana está en marcha y la estamos observando ya en las cifras específicas. El sector de la construcción, sin lugar a dudas, está hoy encabezando la recuperación. Y esto es ante todo un reconocimiento a las y los empresarios de este importantísimo sector. Durante los últimos 7 meses consecutivos hemos tenido crecimientos positivos en la inversión fija bruta, tanto en la inversión fija bruta como en la producción industrial del sector de la construcción. Ayer se publicaba el informe sobre el crecimiento regional en el último trimestre del año, publicado por Banco de México, y es de destacarse que la construcción privada creció en todas las regiones del país. En la región centro creció 24%, en el norte 16%, en el sur 7.3% y centro norte 5.4%. Y con respecto al empleo, es de destacar que el empleo en enero y febrero pasado creció a una tasa anual, el empleo formal en el sector de la construcción creció a una tasa del 11.6%, algo que no se observaba en más de 8 años, desde octubre de 2006. ¿Qué le corresponde al gobierno federal en materia de impulso al sector de la construcción? Seguir trabajando, como lo hemos venido haciendo de la mano de ustedes, escuchando las necesidades concretas y reales de la industria de la construcción en las diferentes regiones del país. Como bien decía Luis Zárate, una de las estrategias que hemos seguido es darle una mayor participación a la banca de desarrollo en el sector de la construcción. Efectivamente, ya 20% de los agremiados a esta Cámara tienen algún crédito de la banca de desarrollo. Particularmente el programa de financiamiento de la industria de la construcción con NAFIN, que da créditos para las pequeñas empresas, créditos de hasta 15 millones de pesos, tanto para capital de trabajo como para activo fijo, ha tenido una muy buena respuesta y ha beneficiado a más de 3,000 pequeñas y medianas empresas de este sector. Y continuamos desarrollando otros programas, otros productos con la banca de desarrollo, por ejemplo, el esquema de garantía para la empresa mediana o el esquema de garantía selectiva para los grandes proyectos de infraestructura. Y asimismo, además de Nacional Financiera, estamos desarrollando nuevos productos, por ejemplo, con Bancomext, para favorecer la internacionalización de las empresas constructoras mexicanas, y con Banobras, para darle